Hello everybody, thank you for coming back to the part 2 of my Halloween dark decks. Hola a todos, gracias por volver a la parte 2 de mis mazos oscuros, Halloween, todo eso. Vamos a ir a uno que... Lo voy a mostrar más. So I'm just going to show this one. This is the part where I'm not sure if it's just Halloween or weird. You will tell me. Esta es la parte, con este mazo no estoy segura si es para Halloween o si solamente es raro. Tiene monstruito, tiene bichos raros, o sea. So it has weird things. They're not human, they're like little monsters or aliens or something. Como que no son humanos, son monstruitos, son de todo un poco, ¿no? Hay como aliens. Está buenísimo, muy divertido. Porfa, no se olviden de darle like, de ponerle me gusta, suscribirse y todas esas cosas que hacen que el canal crezca. Porfa. So please, don't forget to like, share, subscribe, and all those things that makes a channel grow. So what do you think? Is it Halloweeny? ¿Qué piensan? ¿Es así para usar en Halloween? A mí me gusta, tiene como esa vibra. I like the vibe. I think it can work. Vamos a seguir en los oscuros. Y vamos a ir con otro blanco y negro. So we are continuing with the dark and black and white ones. Tengo un montón de mazos para ver, ¿eh? No se me vayan porque hay un montón. So we have a lot of decks to see in this video, so please don't go away. No sé si se va a escuchar el perro de mi vecino ladrando. Pido disculpas. So I don't know if you will be able to hear my neighbor's dog barking, crying. Sorry for that. I really love this deck and Anna Turian's work. Me gusta mucho este mazo y el trabajo de Anna Turian. Bueno, vamos a ir a uno que le tenía un poco de miedo, vamos a decir. Y que leyendo el libro y viendo las cartas se me fue el miedo, pero a la vez no sé si es un miedo por lo complicado del sistema y del mazo o qué. Pero bueno, ahora les muestro. So we will see now one that I was a little bit afraid of. I'm not sure if it's just afraid because its symbology was like too much for me or what, but reading the guidebook has helped me a lot. The guidebook, I have it as an app. So, tengo la guía, compré la app, porque si no sería bastante más caro para mí, por lo menos, comprarme el librito. So this is the guidebook that you can purchase the app. The other option that you have is to purchase the book, but for me to have the deck and the book was like too expensive. So the guidebook, the digital guidebook is great.
es el tabula mundi mínima. So this is tabula mundi mínima, the smallest of their decks. Me encanta, pero siento... Ay, todavía tengo tierra de las plantas. Sorry, I still have dirt from the plants. I've been doing some gardening. So what I was saying, I love it, but it is kind of dark, right? Me gusta mucho, pero es así como oscurito, profundo, ¿no? Como que amerita dedicarle tiempo. Se cayó. This one fell off. So I think it's worth it to dedicate time to this deck and to lose the fear of using it, to learn more. La cuestión es esa, quiero dejar de tenerle miedo. Ahora cada vez que voy leyendo más las cartas y el mazo, todo, le tengo menos miedo. Y voy aprendiendo y voy usándolo más. No sé si es muy Halloween, pero sí es oscuro. So I don't know if this is super Halloween deck, but it is dark and it requires time and dedication. But I love it. Lo amo mucho. Vamos a ir con una combinación que ya he mostrado en otros momentos, pero me parece como que para este tema da. So I will show you a combination of Oracle and deck that I have shown in the past, but I think it could work for Halloween season. Ahora mi vecinito empezó a jugar al fútbol, así que está pateando contra la pared de casa, va a empezar a temblar todo. Así que van a escuchar golpes y gritos del nene. So sorry, now you are going to start listening to my little neighbor playing football or soccer, screaming and hitting his ball against my walls. Sorry for that. So I love this beloved dead Oracle deck. I used to be afraid of it, but since I have been using it with this tarot deck, I'm super in love with it. And if you have seen the first part of this video, I discovered that I also love it a lot with the Hoodoo Tarot. So I'm more in love with this deck now. Ya amaba a este mazo cuando se me fue el miedito, ¿no? Una vez que lo tuve en las manos y lo empecé a usar, se me fue el miedito y lo empecé a emparejar con este mazo. Y me encanta cómo quedan. Pero ahora, si vieron la parte 1, o sea, ya saben que por primera vez se lo presenté al Hoodoo Tarot y me encanta aún más. Es como que se me vuelve a poner la piel de gallina. Es espectacular. So I really, really love these two decks. Separate, together, I mean, anyway, but I think they increase the potential of one another. What do you think? Do you have decks like that, combinations like that? Yo creo que se potencian uno al otro. Realmente me encanta cuando pasa eso con los mazos. Cuéntenme, porfa, si ustedes tienen mazos que les hagan eso.
que te trabajen de esa manera, que realmente se potencian. Vamos a ver ahora. Cada vez que digo, sépanlo. Los que hablan español, los que hablan en inglés no me van a entender cuando lo explique, pero bueno, lo voy a explicar igual. Cada vez que digo vamos a ver, a mí se me viene el reino del revés en la cabeza y se me empieza a sonar y hago una fuerza enorme para no cantarla, básicamente. So, every time that I say a phrase in Spanish that is, let's see, but in Spanish obviously, it comes to my mind a song that we used to sing as a kids. So I'm doing like a super big effort not to sing it each time that I say that phrase. I don't know how to explain because it's a Spanish and it's in Spanish the song and but maybe you have some song that triggers whenever you say something. So let's see an indie deck that's, I'm not completely sure that is Halloweeny, but it has the colors of the fall, of the season, right? Vamos a ver un mazo ahora que no sé si es muy de Halloween, pero sí tiene los colores de la estación del otoño. Ay, guardé dado vuelta, me va a doler el toque. Sorry, I just saved it like upside down and my OCD is going to hurt me. This is the first edition of the Mushroom Hunters Tarot, created by Joe Buckley. Esta es la primera edición del Mushroom Hunters Tarot. Se lo compré directamente en Etsy a Joe Buckley. You can still order it on Etsy directly to the creator. But it has vibes, I mean autumn, fall vibes, right? Para mí tiene vibras de otoño. Es hermosísimo este mazo. Es un poco fálico. Porque cuando dije hermosísimo salió. Pero, no sé, es muy lindo. O bueno, pensá lo que quieras. Pero me parece muy lindo. So, I think it's a super lovely deck. I'm laughing because I also think that it's kind of phallic. But think what you want. But I think it's a really beautiful deck. I like the tones. Isn't it great? ¿No es hermoso? Para mí reba con el otoño. So I really think it goes with fall, with autumn. Bueno, ahora vamos a entrar. Nos vamos a meter más oscuros. Ahora sí se viene oscuridad. A ver. Tratando de alcanzar el... ¿Ves? Voy a tratar de hacer un oscuro y uno claro. Vamos a ver qué sale. So I'm gonna try to do one dark, one like clearer or lighter. Let's see how it goes. Perdón, estoy siendo invadida por mazos. Sorry, I'm being invaded by deaths. Let's see. Not sure if it's Halloweeny, but it's sure it's dark. No sé si es mucho como para Halloween, pero sí es oscuro. Es bellísimo. Okay, so the Hierophant, it's upside down.
Bueno, hay un par de cartas dadas vueltas. Amo mucho este mazo. Amo mucho, mucho, mucho este mazo. Lo que más amo es esta carta. Creo que cada vez que muestro el mazo lo digo, pero cuando fui a Península Valdés, cuando fui a Puerto Madryn y te encontrás con las ballenas de este tamaño, o sea, no de este tamaño claramente, no, que las ves tan cerca y te transmiten, les ves el alma, no sé, y sentís que te mira el alma. Si no lo hicieron, vayan, o sea, es increíble, es increíble. So sorry I'm a lot with this card, but I'm in love with this card. I'm in love with this deck, but I'm in love with this card. Um, this card, I don't know if you have anywhere near you Wales, but here in a little part of South America and South Argentina, in the south of Argentina, we have a place called Puerto Madryn and Peninsula Valdez that you can see whales like 2 meters from you, like at your reach. If you take on a boat trip, you can even touch them, but you can see them from the shore, and they are not so far away because it's super deep. So you can, and you see that they're looking at you, and you see that they're looking at your soul. It's like you can see their soul and they can see yours. I don't know, it's like ah, please do it once in your lifetime. If you can do it more, but you have to at least do it once in your lifetime. But I love this dark deck. Si pueden, háganlo de Puerto Madryn o donde sea que puedan ver ballenas una vez en la vida. Si lo pueden hacer más, mejor, pero amo este mazo. Es oscuro, es espectacular. La guía, el libro que tiene es una locura. So the guidebook, it's amazing too. It's super well thought. This is so sad. Tan triste esta imagen. No. La guía está muy bien pensada también. Es muy poderoso este mazo. Es muy lindo. Voy a dejar esta carta arriba. So it's a super powerful and beautiful deck. Look at this. Miren esto lo que es. Hermoso. Bueno, vamos ahora con uno un poco más tranqui, si bien es así como rari, es un poco más tranqui que el otro. So we'll see now one that it's still on the creepy side of things, but not as dark as the other one. I have the Spanish version. I don't have Memento Mori's Oracle. I don't know if I'm going to get it. Hay un oráculo que le hace juego al mazo este, que se llama Memento Mori, pero no sé si lo compraría. Es bastante caro, con el envío y todo para acá. So for us, in the southern hemisphere, or in Argentina at least, it's super expensive to buy anything, but that deck, that Memento Mori, it's like super expensive with the shipping and everything. Es como para Halloween, ¿no? ¿Estamos en la dirección correcta? So it is like suitable for Halloween, right? I'm in the right direction with this one, right?
Bueno, vamos a ir ahora a un oráculo. Un oráculo que va a arrancar con el tema de mis mazos brujiles, ponele, de bruja. So we'll see now an oracle deck that will start the next phase of this video, that it will be the witch's tarot, witch's oracle. It's a big one. I bought this one on Lireca and they sell it from Arcana Sacra. It's the French version. Esta es la versión francesa de el Magic and Mediums. Yo lo mostré varias veces. Amo mucho este oráculo. I think I have shown this deck a lot. I love it so much. And the guidebook is great. Y la guía que tiene es espectacular. Obviamente está en francés. Obviously it's in French. Es oscuro y hermoso todo al mismo tiempo. It's dark and beautiful all at the same time. Voy a tratar de ir un poco más rápido porque si no voy a estar 1000 años mostrando. I'm gonna try to go faster now because otherwise I'm going to be here forever. This is another French deck. Este es otro francés que compré en Lireca. La guía es una locura gigantesca, está buenísima. So the guidebook is huge and it's great. Las ediciones francesas tienen estas cosas que la rompen. So the French editions have these beautiful things, these details. También yo lo mostré varias veces, pero me parece que re va para Halloween. I have also shown it several times, but I really think it's Halloween material. Or spooky season, or whatever you want to call it. A ver, me quedé trabada con los mazos. Vamos a ir a uno más ligerito, más livianito, para Halloween relacionado con brujas. So let's see this one that is lighter and witch related, so it's Halloween related. But I don't know, which is, yeah. Remind me. I super love this deck. Me encanta mucho este mazo. Después díganme cuáles tienen de estos o cuáles les gustó más de los que mostré. So please let me know later which ones do you have and which ones did you like better.
Let's go to another witch. Vamos a ver otras brujas. El libro está bastante bueno, pero lo bueno de este mazo, o sea, porque es de los escarabeo, así que está en inglés y en español, tiene bastante más información que lo normal para lo escarabeo. Pero lo bueno que tiene este mazo es el cartoncito, es una locura, me encanta mucho. So there are two good things about this deck. One is that being a Los Scarabeo deck, it has in English and Spanish the guidebook, but at the same time it has more information than usual. And the other good thing is the cardstock. It's great, I love it. And the images and everything. I love this deck. It's the best from Los Scarabeo that I have, I think. Yeah. Creo que de lo que tengo de los Scarabeo es el mejor mazo. Es hermosísimo. Vienen como en dos partes, una que son los personajes y otra son los elementos. So it has two parts. One are the characters and the other ones are their elements or archetypes or whatever. No sé si son personajes o arquetipos, pero bueno, la cuestión es que es hermosísimo. Mira lo que es este ermitaño. Es muy lindo, es una belleza. Look at this hermit. It's so beautiful. I love it. Amo este mazo mucho. Bueno, vamos a ir con otra bruja. Vamos a oscurecer un poco ahora. So we will go a little bit darker and we will see another witch. It's big. Espera que se me puso raro el teléfono. No, my phone is doing something weird. Okay. Es grandote este. Si algo que le tengo que criticar es el tamaño. Pero a la vez hace que veas mejor el arte y es hermoso. So it's a big deck. If I have to criticize something, it's the size. But at the same time, the size makes you, allows you to see the artwork better. It's amazing. Y la guía también está buenísima. And also the guidebook is great. Bueno, vamos a uno un poquito más colorido. So let's go to one that is a little bit more colorful. Voy a tratar de ir más rápido. Sorry, I'm gonna try to do it faster. I love this artwork and the guidebook. Me gusta mucho el arte y la guía de estos mazos. Solamente tengo dos de las estaciones. Ahora voy a mostrar el otro. I only have two of these seasons. Now I'm going to show the other one. Because I like this artist, Tijana Lukovic. I love this artist. I don't know if I'm going to get the other ones. No sé todavía si voy a comprarme las otras estaciones.
por ahora me quedo con estos dos. So I'm gonna keep these two, and I'm not sure if I'm going to continue collecting the other seasons. I really love it. Me encanta mucho. Bueno, vamos a ir con uno que es como para usarlo solo. A los otros mazos, a los otros oráculos los puedes usar con otros mazos y así. Pero este que les voy a mostrar es más como, tiene como un sistema propio que, no sé, es como que no me da para usarlo con otros mazos. So I'm gonna show you now one deck that I think is like standalone, even though it's an oracle. I don't think, I mean, since it has like its own system, I think it's better to use it alone. The guidebook is great, and it has this weird packaging. Tiene este empaque raro, pero bueno, las cartas y la guía están buenísimas. Tenés 4 palos diferentes. Hay un video que hice de todo este mazo, así que vayan a verlo. So I did a whole video of this deck, so go and check it out. It has 4 suits. It can be triggering at times. En algunas, bueno, esta por ejemplo. So this one, for example, or this one. Algunas cartas son un poco inquietantes o como que te disparan cosas o te pueden perturbar o lo que fuera, pero está muy bueno el mazo. So the deck, it's beautiful. Y vamos a ir con el último. Sí, voy a terminar el video con este. Iba a mostrar otros, pero no, lo voy a terminar acá. So I'm gonna finish the video with the next deck. I was going to do more, but I'm gonna finish here. Porfa, si todavía no lo hicieron, pónganle me gusta, suscríbanse y todo eso. So please, if you haven't yet, subscribe, like, share, and all those things. Este libro, este mazo, yo siempre trabajo mucho con las guías. Me gusta mucho trabajar con las guías de cada mazo, por eso siempre hago referencia. Porque me gusta ver más allá de lo que yo pueda sentir que me da cada carta, me gusta ver realmente qué quiso decir quien lo haya creado. Entonces, y este en específico es súper importante ver la guía porque le han cambiado muchas cosas. So this is one deck that you need to spend time with, or time on. I don't know how to say that, but it's super insightful. And even though I like understanding the images on my own and trying to feel what they want to say to me, I also like when it has a great guidebook with it that tells you, okay, this is why I put a turtle there, this is why I put a frog there, or something like, you know, why did they do the things that they did for that card. I love that. I love having a good guidebook. And in this deck is necessary because they have changed a lot of things. As you can see, strength is on the 14th position.
como pueden ver, la fuerza está en la posición, en el número 14. Entonces, cambiar mucho. Y es súper importante ver el razonamiento detrás de los cambios. So in this deck, it's super important to see the reasoning behind the changes. But I love it so much. Y tiene ballenas, ¿qué más quiero? So it's amazing, and it has whales. What more could you want? Okay, I'm gonna finish the video here. So thank you for being there. Write me, let me know what you think. Let me know which deck should I also get for that. It's Halloween material. I have a few that I want. I haven't been able to buy them yet. But please let me know which one I need to have. Please. Porfa, si llegaron hasta acá les agradezco, obviamente. Pero porfa, díganme si hay algún otro mazo así de Halloween o brujeril que consideres que tengo que tener en cuenta, que no me puede faltar o lo que sea. Me encanta el chusmerío, así que tírame toda la data que tengas. So I really love the gossip of the decks and everything, so let me know everything. I mean, feed me, give me information so that I can continue like buying or studying or whatever. Thank you for being there. Thank you, thank you, thank you. See you in the next video soon. Bye bye. Gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo video pronto. Chau, chau.